Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo de Lima, Perú. El día de hoy voy a mostrarles en este video los símbolos electrónicos más usados en los diagramas esquemáticos. Se trata de un video en donde no solamente les voy a mostrar los símbolos electrónicos más usados, sino también vamos a hacer una revisión técnica de cada uno de estos símbolos y cómo usarlos en la vida diaria, en la vida cotidiana de nuestra electrónica. Además, me he tomado el pequeño trabajo de poderles mostrar físicamente cómo son, obviamente en una imagen, cómo son cada uno de estos componentes que vamos a revisar de manera tal de que tengan una idea práctica y técnica de cómo funcionan sus símbolos y su forma física. Recuerden algo muy importante, este video no es un video corto, porque para mí lo más importante es que ustedes puedan aprender. Estoy tratando de dedicar mi tiempo y mi esfuerzo en videos largos, porque yo apuesto no solamente por la ciencia y la tecnología, sino también apuesto porque cada uno de ustedes que ven mis videos puedan aprender sin importar el tiempo que puedan emplear en ver mi video. Pues bien, acompáñenme en este video, que no es muy corto, en donde les voy a explicar los símbolos más usados en la electrónica, sobre todo en los diagramas esquemáticos. Continuamos. Pues bien, nuevamente con ustedes, muy complacido de poder acompañarlos en esta pequeña travesía de un video bastante interesante. Este video forma parte de repente el primer o segundo video que voy a hacer para poderles explicar luego de cómo poder leer diagramas esquemáticos, que es un video que tengo pensado en mente hacerlo posteriormente. Pues bien, basándonos en el video que vamos a hacer el día de hoy, vamos a ver los símbolos de electrónica más usados en los diagramas esquemáticos. A decir verdad, se trata de un video en el cual he recopilado información de diversos medios de internet para poderles explicar los símbolos más usados en los diagramas esquemáticos con respecto a la electrónica. Y para ello vamos a empezar con esta lista de dispositivos o de símbolos que van a representar obviamente a los dispositivos físicos que usamos en los diagramas esquemáticos de electrónica. Y un punto importante a tener en cuenta es el símbolo de la alimentación. Para ello tenemos acá un símbolo de la señal de tierra, pero vamos a verlo de una manera mejor aquí en esta pequeña lámina que he descargado para ustedes de internet y en el cual les voy a explicar los símbolos más comunes que solemos usar para las alimentaciones. Cuando hablamos de la alimentación del punto más positivo de la batería, estamos hablando de la alimentación de BCC, como un símbolo parecido a esto, una pequeña circunferencia con una flecha hacia arriba, que se le suele llamar BCC o muchas veces también se le puede denominar con el valor del voltaje de corriente directa que se aplica al diagrama, en este caso al diagrama esquemático, que está referenciado al diagrama esquemático o que se aplica al circuito electrónico. Y otra manera de simbolizarlo, digámoslo así, es con una especie de flecha, pero cortada en medio, con un triángulo muy parecido al símbolo de una antena, con la letra B minúscula y el signo más. Cualquiera de estas tres referencias se denomina el símbolo de alimentación positiva. ¿Y por qué BCC? Mucha gente confunde y dice que BCC significa voltaje de corriente continua. Pues no tiene mucho que ver esto con lo que vamos a hablar o explicar en estos momentos. Cuando hablamos de la alimentación de los microcontroladores o de ciertos circuitos integrados, esta está basada básicamente en la forma como estos dispositivos microcontroladores o pequeños circuitos integrados han sido creados o fabricados. Muchos de los microcontroladores hacen uso de transistores BJT, que lo vamos a ver luego en esta serie de dispositivos que vamos a ver en los símbolos más usados en los diagramas esquemáticos, y entonces estos transistores BCC muchas veces se juntan y se fabrican para poder construir un circuito integrado, en este caso un microcontrolador. Estos transistores BJT, que son los transistores convencionales PNP o NPN, por lo general NPN, tienen un terminal denominado colector. Cuando todos los colectores se juntan a un punto común de la alimentación, al punto más positivo, se le conoce como BCC. Es decir, el punto más positivo de una alimentación tiene el nombre de BCC en función a los colectores de los transistores que vendrían a ser las conexiones comunes al punto más positivo. Por eso el nombre de BCC, no porque
haga referencia al voltaje de corriente continua. Entonces, no solamente ello, he dicho de que también se le referencia con la flecha hacia arriba y el símbolo y la cantidad de voltaje que queremos alimentar en nuestro diagrama esquemático, y finalmente con la letra pequeña b y el símbolo más. Otro, digamos, otro símbolo muy usado es el símbolo de tierra, que lo podemos ver acá, con una especie de triángulo invertido hacia abajo, y aquí lo podemos ver de una manera más referencial con los diferentes tipos de símbolos que vamos a usar o que solemos usar en los diagramas esquemáticos. El término GND viene de ground o del inglés tierra. Ground en significado en inglés vendría a ser, en la traducción al español es tierra, y vendría a ser el punto más negativo de todo nuestro diagrama esquemático. No necesariamente el punto más negativo, ojo con el detalle, porque si tenemos amplificadores operacionales tenemos voltajes negativos, y esos voltajes negativos son voltajes más negativos que el voltaje de tierra. Cuando no tenemos ese tipo de voltajes complementarios, más negativos al voltaje de tierra, podemos decir que la tierra en sí vendría a ser el punto más negativo de nuestro diagrama. Y esta alimentación que vendría a ser los 0 voltios de nuestro circuito o nuestro diagrama, está referenciada por un símbolo de este tipo, acá tenemos 3, y que lo podemos ver aquí, que me tomé el trabajo de descargar otras láminas, que vendría a ser lo que se conoce como masa o tierra. Vamos a primero ver por qué, vamos a explicarles los diversos tipos de símbolos que se hacen uso en la Tierra. Uno de ellos es esta de acá, una línea perpendicular a otra, y luego líneas más paralelas, más pequeñas, hasta un punto más pequeño. Este es el símbolo de tierra, otro de ellos es este de acá, y finalmente este es uno de los más usados. Los más usados son de los extremos, este de acá y este otro de acá, que es una especie de fierro que está plantado con una zapata en la parte de abajo, muy parecido a una zapata en la construcción, de ahí el nombre de tierra. ¿Y por qué se lo conoce como masa? ¿Por qué? Porque muchas veces esta línea de alimentación, que es la línea más negativa, está conectada al chasis de nuestra circuitería por un tema de filtrar los espurios o el ruido eléctrico que se genera en el exterior, de manera tal de que podemos filtrar ese ruido y mandar a tierra o a masa, es decir, al chasis del circuito que vamos a alimentar. Pues bien, después de haber visto los símbolos más básicos, que es el VCC y la tierra, vamos a ir en detalle ahora sí a la parte electrónica, y uno de los componentes electrónicos pasivos que ya lo hemos visto incluso en nuestro curso de Aprendamos Electrónico Juntos es los resistores, el resistor o la resistencia. Dentro de la resistencia tenemos el resistor o resistencia, que es la resistencia fija, tenemos los resistores variables o resistencias variables, y también tenemos los potenciómetros. Es decir, ¿verdad? Estos cumplen la misma función porque son resistencias variables a través de un cursor. Una manera práctica de poder ver físicamente una resistencia, se lo voy a mostrar en estos momentos, y porque el detalle está no solamente en conocer el símbolo del dispositivo, sino qué función cumple y físicamente cómo lo podemos identificar en nuestro diagrama esquemático. Todo símbolo, el diagrama esquemático, hace referencia a un dispositivo físico, a la parte del hardware, digámoslo así, cuando hablamos de la parte de los sistemas informáticos. El hardware, lo que se puede tocar, vendría a ser la parte física, y justamente una resistencia es algo muy parecido a esto que estoy mostrándole, que no es otra cosa más que es una resistencia de carbón, en este caso, una resistencia de carbón, en donde tiene una banda de colores, 4 bandas, en donde las primeras 2 bandas identifican las unidades y las decenas, y la tercera banda vendría a ser el factor multiplicador. En este caso vendría a ser anaranjado, 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 vendría a ser negro, café, rojo, naranja, naranja es 3, 3, 3, y el factor multiplicador es por 10 al cubo, vendría a ser una resistencia de 3.300 ohmios o 3.3 kiloohmios. Esta es una resistencia de 3.3 kiloohmios o 3.300 ohmios. Este dispositivo, una de las funciones básicas, como lo hemos visto en el curso Aprendamos Electrónico Juntos, que es este de acá, su símbolo es este de acá, nos va a permitir en sí
limitar la función de limitar la corriente. Por ejemplo, si yo tengo una salida de 5 voltios conectada a un diodo LED, yo no puedo aplicar los 5 voltios al diodo LED porque lo voy a quemar. El diodo LED, dependiendo del color, puede soportar entre 1.8 voltios y 2.2 voltios. Si yo aplico más voltaje, el diodo se quema. Si yo le aplico los 5 voltios, la salida de Arduino o de un microcontrolador, incluso de mayor voltaje, puedo quemar. Para limitar la cantidad de corriente que entrego al diodo, hago uso de una resistencia en serie con la salida y en serie con el diodo, de manera tal de que este dispositivo me va a permitir limitar la corriente, es decir, reducir la corriente y no solamente ello, reducir el voltaje para que solo el diodo, sobre el diodo, se aplique solamente el 1.8 o 2.2 voltios que necesite y que solamente circule por él dependiendo del valor de la resistencia que yo le ponga, limite la corriente a solamente 20 miliamperios, que es la corriente máxima que soporta el diodo. De esta manera, yo puedo hacer que la resistencia cumpla la función de limitadora de corriente. Otra de las funciones muy, pero muy importantes de toda resistencia es la de poder divisor de corriente o divisor de voltaje, en este caso, ¿no? Yo puedo tener una salida de 5 voltios y si yo quisiera tener un voltaje de 2.5 voltios, yo puedo poner dos resistencias de 1K en serie y ambas resistencias conectadas a los extremos de la alimentación de 5 voltios, de manera tal de que a la mitad entre las dos resistencias, la unión de las dos resistencias, puedo yo obtener los 2.5 voltios que necesito. Esto es importante tenerlo en cuenta porque yo puedo hacer uso de cálculos matemáticos para poder determinar el valor de la resistencia en función a la cantidad de corriente que yo quiero que circule por el circuito, y no solamente ello, yo puedo hacer un divisor de voltaje como les estoy explicando. Esas son una de las tantas funciones que cumple una resistencia. Ahora, obviamente existen diversos tipos de resistencias, pero les estoy mostrando la resistencia más comúnmente usada, que es la resistencia de carbón, que por lo general tiene 4 bandas. Existen también resistencias de precisión de 5 bandas, que incluso lo hemos visto en el curso Aprendamos Electrónica Juntos, que lo vamos a ver, y voy a dejar obviamente los links del curso para que puedan seguirlo. Otra de las resistencias es la resistencia variable, como les he dicho, o también potenciómetro. Vamos a mostrarles físicamente una resistencia variable, y a decir verdad no una, sino 4 resistencias. La más comúnmente usada es este potenciómetro de carbón también, que tiene 2 puntos fijos a los extremos y un punto variable que vendría a ser el punto central, al cual le denominamos cursor. Se le llama que es un punto variable. ¿Por qué? Porque está conectado al cursor de este dispositivo, de este potenciómetro, cuya base es una resistencia en función o diseñada o fabricada por carbón. Si yo pongo un ohmímetro, es decir, un dispositivo que mide la cantidad de ohmios, de este extremo a este extremo, las puntas del ohmímetro, o de un multímetro en la posición de ohmios, voy a ver la resistencia total del potenciómetro. Si este potenciómetro es de 5K, yo mido de extremo a extremo, y de extremo a extremo me va a marcar 5 kiloohmios, que es 5000 ohmios. En la medida de que yo gire este cursor desde este extremo, logarítmicamente hasta este otro extremo, si yo giro el cursor y lo pongo a la mitad, yo voy a marcar entre este extremo y este punto la mitad de la resistencia que tiene este potenciómetro. Si la resistencia total es 5K, cuando yo gire hacia la mitad, voy a tener entre este punto y otro punto la mitad de ohmios, en este caso 2.5 kiloohmios. En la medida que yo gire más a este extremo, ya no va a tener 2.5 ohmios, sino de repente 3 o 4 ohmios. Y cuando yo gire el cursor hacia el extremo derecho, voy a tener entre este punto y este otro punto los 5 kiloohmios. Es decir, me permite modificar o variar la resistencia en función, logarítmicamente, en función a cómo yo mueva el cursor. Entonces tenemos 2 puntos fijos y un punto variable que está en función al cursor. De ahí el nombre de potenciómetro. Ahora, no solamente ello, existen otros tipos de resistencias variables, y otra más conocida es este de acá, que es el trinput, que también se suele usar a través de un perillero para poder modificar, por ejemplo, el nivel de la corriente en función a la resistencia que yo varío sobre este dispositivo. Estos dispositivos son ampliamente usados y desde luego que físicamente tenemos que conocerlos,
Por eso que estoy haciendo este video, para que la simbología me permita mostrarles el símbolo de las resistencias variables y físicamente cuál es su correspondiente dispositivo para que lo puedan ver en la vida real, ¿no? Cerramos acá y continuamos con esta travesía después de haber visto las resistencias, pero antes de continuar hay un tema interesante que no me gustaría dejarlo de lado. Las resistencias también se pueden asociar, como lo hemos visto en el curso Aprendamos Electrónica Juntos acerca de las resistencias, y las resistencias asociadas depende mucho de cómo las asociemos. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, quiero conseguir un valor total de ohmios de 2K y tengo dos resistencias de 1K, lo que yo puedo hacer es poner en serie dos resistencias de 1K y obtengo la suma total, en este caso 2K, es decir, 2 ohmios. Sin embargo, ¿qué sucede si yo tengo, por ejemplo, dos resistencias de 5K y quiero obtener una resistencia de 2.5K? Ya no las puedo asociar en serie, porque si las pongo en serie, el valor me va a subir. Entonces, si yo tengo dos resistencias de 5 kiloohmios o 5K y yo quiero obtener la mitad, 2.5 kiloohmios, lo que hago es poner las resistencias en paralelo, y al ponerlas en paralelo hago las sumatorias inversas o el producto de las mismas sobre la suma de las mismas. Por lo tanto, si yo tengo 5K, 5 por 5, el producto de las mismas es 25, y 5 más 5, la sumatoria de las mismas es 10. Si hago la división, me va a obtener 2 puntos, el producto de las mismas sobre la suma de las mismas, voy a obtener 2.5 kiloohmios. Es decir, si yo tengo dos resistencias de 5K, yo puedo obtener, poniéndolas en paralelo, la mitad, es decir, 2.5 kiloohmios, y obtener el valor que yo deseo. Es importante tener en cuenta esto antes de pasar al siguiente dispositivo que vamos a mencionar. Y para ello vamos a hacer uso, obviamente, de las bobinas o los inductores, algo que también ya hemos visto en el curso Aprendamos Electrónica Juntos. Y justamente los símbolos que vamos a usar para las bobinas es este. Justamente voy a mostrarles cuál es la bobina o cuál es físicamente cómo son las bobinas. Y acá tenemos las bobinas que me tomé trabajo de descargar para que tengan una idea qué es una bobina. Una bobina no es otra cosa más que un pedazo de alambre de cobre al cual se ha enrollado sobre un cono y se le ha dado unos devanados. Cada una de las vueltas es un devanado, o en este caso una pequeña bobina formada por varios devanados o círculos. En función a la cantidad de devanados, podemos obtener una determinada resistencia a este cambio brusco de la corriente. Si a este pedazo de cable yo le aplico una corriente continua, prácticamente se comporta como un circuito cerrado o un cortocircuito, y a decir verdad no voy a obtener nada. ¿Por qué? Porque es como si yo aplico 12 voltios acá de corriente continua, simplemente me voy a traer abajo la fuente, porque a decir verdad, dependiendo de la cantidad de resistencia en corriente continua que me permite entregar este pedazo de cable enrollado, puedo hacer de que incluso nuestra fuente de alimentación se queme, porque podría producir un cortocircuito. Por lo general, las bobinas se suelen conectar a fuentes de alimentación variables o externas, en este caso fuentes de alimentación de corriente alterna, y lo que voy a producir es un cambio brusco en la alimentación. Es decir, si yo aplico una corriente alterna sobre una bobina, lo que voy a hacer es que el voltaje va a ir cambiando en el tiempo, una especie de sinusoide, con una alimentación positiva, un más menos acá. Lo que voy a hacer es generar un campo magnético sobre la bobina, y cuando en el otro semiciclo vaya hacia abajo la señal, lo que voy a hacer es un menos más, un más menos, y luego un menos más acá, y se va a invertir la polaridad en función del tiempo. Estos cambios bruscos de la señal que estoy entregándole en función al voltaje, lo que va a hacer es que se genere un campo magnético alrededor de la bobina, y a través del fenómeno que conocemos como inducción, lo que va a hacer es que se va a presentar una resistencia al paso o al cambio brusco de estos campos magnéticos generados por los cambios de la corriente alterna. Esta resistencia se le conoce a la corriente alterna, se le conoce como inductancia.
La inductancia no es otra cosa más que la resistencia que ofrece una bobina a los cambios bruscos de los campos magnéticos. Y justamente la inductancia se mide en henrios, pero el henrio es una, digamos en sí, es una unidad mayor que no se utiliza en la electrónica y por lo general se usa los submúltiplos de los milihenrios y los microhenrios. Muchas veces hacemos uso de 10 microhenrios para las bobinas y vuelvo a repetir, las bobinas cumplen un factor o una función muy importante en los circuitos, sobre todo de los filtros pasabajas, pasaltas y más que todo en los filtros de las fuentes de alimentación. Hay diversos tipos de bobinas, vuelvo a repetir, esto ya lo hemos visto en el curso Aprendamos Electrónica Juntos. Esta es una bobina, digámoslo así, una bobina cuyo campo magnético, o en todo caso su inductancia es fija en milihenrios o en microhenrios, pero también existen otros tipos de bobinas que su inductancia en milihenrios o microhenrios la podemos variar. Y para ello existen otro tipo de bobinas, las bobinas variables, ¿no? Este símbolo que vemos acá, con una línea y una flecha a lo largo sobre la bobina, hace referencia a una bobina variable. Esta es una de las tantas bobinas variables que se suelen usar, incluso se solían usar en los radios AM/FM de hace mucho tiempo y también se usan hoy en día en algunos dispositivos electrónicos. Estas bobinas variables son pequeños transformadores, que vamos a ver luego, a los cuales tienen bobinas a los extremos y en el núcleo central no solamente están formados por núcleo de hierro, en este caso núcleo de aire, sino también núcleos de hierro o ferrita. Esta ferrita o núcleo de hierro se puede hacer girar porque tiene una rosca y a través de un perillero yo puedo girar esta núcleo de ferrita o de hierro hacia adentro o hacia afuera, de manera tal de que lo que yo estoy haciendo en este caso sobre la bobina, es introducir o retirar el hierro de manera tal de que pueda hacer que la inductancia aumente o disminuya en función a la presencia del hierro que se introduce o se retire. De esta manera, yo lo que estoy haciendo es cambiando la inductancia de la bobina y esto obviamente me permite en los circuitos sintonizados de radios AM o FM o incluso en la electrónica moderna que se utilizan, poder cambiar la frecuencia o operación de los transmisores. Es importante tener en cuenta los símbolos, vuelvo a repetir, los símbolos, y aquí tenemos el símbolo de la bobina. Estoy haciendo check aquí a mi derecha en un papel de cada uno de los componentes que estamos visitando, sobre todo en esta travesía, haciendo uso de los símbolos más comunes de electrónica usados en los diagramas esquemáticos. Y nos corresponde ahora al símbolo del condensador. El símbolo del condensador, acá los estoy mostrando, tenemos dos tipos de condensadores y de símbolos muy, pero muy usados en la electrónica moderna. Uno de ellos es el condensador fijo o electrolítico. A decir verdad son tres símbolos, ¿no? Acá solamente vemos dos, hay un tercer símbolo que es el condensador variable. Pero dentro de los condensadores físicos podemos ver, dentro de los condensadores fijos tenemos el condensador electrolítico, que se utiliza con corriente continua o voltaje de DCC, de voltaje de corriente continua, y el condensador que se utiliza en las fuentes de alimentación o en los circuitos con corriente alterna. La corriente continua es aquella que parte de cero, llega a un valor máximo y continúa hacia un punto máximo y se mantiene estable. Entonces, les decía, el condensador no es otra cosa más que dos láminas de material metálico, que podemos ver acá, a las cuales se le ha puesto en el centro un material aislante, que es un material dieléctrico. Este material dieléctrico no permite que los electrones o las cargas eléctricas circulen entre una placa y otra. Si bien es cierto, entre cada placa y placa existe un material metálico, pero el dieléctrico, que es el aislante que está en el centro, que puede ser aire, que puede ser un electrolito especial que se utiliza en los condensadores electrolíticos, que vamos a ver luego. Este material dieléctrico lo que permite es que se produzca una alta
un alto aislamiento entre las placas en paralelo, a través de esas cargas eléctricas, almacena cargas eléctricas. Estas cargas eléctricas se almacenan positiva y negativamente, dependiendo si es un condensador electrolítico y si es un condensador de señal para corriente alterna. Las cargas van cambiando, positivo o negativo, van cambiando, de manera tal de que ese almacenamiento de las cargas eléctricas va a hacer de que se genere una diferencia de potencial o voltaje y que el condensador almacene energía en la forma de voltaje. Lo que hace un condensador es almacenar energía en la forma de voltaje y su función principal justamente es ella. Dentro de las partes físicas o características físicas de un condensador, la vamos a ver en estos momentos, y podemos ver un condensador fijo electrolítico, que vendría a ser este, cuyo símbolo es este de acá, al cual tiene una parte plana y un pequeño semicírculo que vendría a ser el negativo. El positivo del condensador vendría a ser este, el símbolo es este de acá, y el negativo es la media luna, que vendría a ser el pin de acá del símbolo, que vendría a ser la línea que tiene, en este caso, el símbolo negativo, que vendría a ser este de acá, ¿no? El símbolo positivo y el símbolo negativo. Se trata de un condensador electrolítico de 3.300 microfaradios y 16 voltios. Los condensadores electrolíticos, todos los condensadores, no solamente los electrolíticos, se miden en faradios. Su capacidad se mide en faradios y por lo tanto el faradio es una unidad muy alta, demasiado grande. En electrónica se hace uso de los microfaradios, de los nanofaradios y de los picofaradios, como lo hemos visto también en el curso de Aprendamos Electrónica Juntos. Entonces, este es el símbolo de un condensador electrolítico que almacena energía en la forma de voltaje, haciendo uso de las cargas eléctricas, como lo vuelvo a repetir, y recargar cargas eléctricas. Este es un condensador electrolítico cuyo símbolo es el de acá, y luego podemos ver un condensador de paso que se suele usar en la corriente alterna, mientras que este señor se utiliza en corriente continua y yo no puedo aplicar una corriente alterna sobre un condensador electrolítico porque lo voy a quemar. Existen otro tipo de condensadores, los condensadores de paso, que me permiten, como este de acá, que me permiten hacer uso de señales alternas. Y vamos a ver ahora los condensadores de paso que les hablaba, y aquí podemos ver varios tipos de condensadores de paso que hacen uso de la corriente alterna o los voltajes de corriente alterna, que es el voltaje que cambia y varía en el tiempo. Tenemos los diversos tipos de cerámicos, condensadores cerámicos, incluso los condensadores de tantalio. Acá podemos ver diversos tipos de condensadores que se usan con corriente alterna. Después de haber identificado físicamente cómo son y su símbolo, que es lo importante de este video, poder hacer un matching de cómo se ve en la vida real un condensador y cómo lo representamos de manera simbólica en un diagrama esquemático. También podemos asociar los condensadores. En la parte anterior me olvidé decirles que las bobinas se asocian de igual manera que las resistencias. Es decir, si yo asocio dos bobinas en serie, su valor se va a sumar, y si yo quiero también las puedo asociar en paralelo de igual manera como las resistencias, de manera tal de que puedo obtener la sumatoria inversa de sus valores para tener un valor determinado. Asimismo, como existen asociaciones entre las resistencias y las bobinas, sobre los condensadores también existen asociaciones en serie y en paralelo. Pero estas asociaciones en serie y en paralelo son inversamente proporcionales a las asociaciones sobre las resistencias y las bobinas. Es decir, si yo asocio dos condensadores en serie, los tomo como las resistencias en paralelo. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo tengo 10 microfaradios, condensadores electrolíticos de 10 microfaradios, y quiero obtener la mitad, 5 microfaradios, lo que hago es los pongo en serie. El producto de la misma sobre la suma de las mismas. Si yo pongo dos condensadores en serie, es como si yo obtuviera la fórmula de las resistencias en paralelo, o sea, son inversos. Es decir, si yo tengo dos condensadores de 10 microfaradios, yo los pongo en serie, puedo obtener el producto de las mismas sobre la suma de las mismas, es decir, 5 microfaradios. Y por el contrario, yo tengo dos condensadores de 10 microfaradios y los pongo en paralelo, haciendo matching obviamente sus terminales, si son electrolíticos o si son de paso con corriente alterna,
yo los pongo en paralelo, voy a sumar sus capacidades. Es decir, si tengo 2 de 10, voy a obtener al final, en paralelo, los condensadores, voy a sumar sus capacidades, voy a tener 2 de 10, sería un total de 20 microfaradios. O hacer un solo condensador de 20 microfaradios. Eso es importante tener en cuenta porque cuando queramos comprar y no obtengamos las capacidades que queramos en microfaradios, en nanofaradios o picofaradios, obviamente hay que tener en cuenta cómo poderlos asociar, ya sea en serie o en paralelo. Hago matching sobre el condensador, ya les he mostrado, y ahora venimos con un dispositivo o un componente interesante. Me refiero al transformador. Acá podemos ver el símbolo del transformador y en la vida real, en la vida práctica, les voy a mostrar un transformador que ya lo hemos visto incluso en el último capítulo que hemos hecho acerca del curso, que dicho de paso voy a continuarlo. Tenemos físicamente cómo es un transformador. Vayamos al diagrama, al símbolo, perdón, del transformador, que podemos verlo acá. No es otra cosa más. Un transformador está formado por 2 bobinas, un devanado primario, un devanado secundario, bobina primaria, bobina secundaria. Obviamente esto es al revés, hacia la derecha, y con un núcleo que puede ser núcleo de aire o un núcleo de hierro. En la vida real, en la vida práctica, es este dispositivo. Tenemos las bobinas enrolladas acá sobre el núcleo. El núcleo, este es un núcleo tipo E, acá arriba, e I abajo. Es un núcleo de hierro dulce. Y el núcleo le da la facultad de que la energía que se almacena, o en este caso la energía almacenada en la forma de campos magnéticos, se tiene que inducir desde el primario hacia el secundario. Para una mejor inducción se hace uso del núcleo de hierro dulce, que me va a permitir mejorar, digamos, la performance de la transferencia de la línea de campos magnéticos que se generan en la bobina primaria con respecto y se inducen en la bobina secundaria. ¿Cómo funciona un transformador? Es algo que ya lo hemos explicado rápidamente. Un transformador trabaja con corriente alterna, ojo con el detalle, no con corriente continua. Por lo tanto, yo la alimentación que le voy a entregar o la corriente que le voy a entregar es una corriente que va cambiando en el tiempo. Estos cambios de corriente que va cambiando en el tiempo, más, menos, menos, más, que va cambiando acá, generan un campo magnético en la bobina primaria y van a inducir a través del núcleo de hierro dulce, que les explicaba acá, en la forma de EI, un campo magnético en la bobina secundaria y por lo tanto a través de la ley de Lenz y la ley de Faraday voy a obtener obviamente una corriente en el secundario. Es decir, lo que nos permite un transformador es un aislamiento galvánico, como lo hemos explicado en el curso Aprendamos Electrónica Juntos, de manera tal de que yo pueda aislar el circuito primario del circuito secundario. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pues bien, existen diversos tipos de transformadores, los transformadores reductores y los transformadores elevadores. Si hablamos de un reductor, por ejemplo, yo puedo aplicar 220 voltios acá, que es mi alimentación de la línea de tensión de mi casa, y puedo obtener acá unos 24 voltios a la salida. A esto se conoce como transformador reductor. Y aquí tenemos justamente uno de ellos. Tenemos un transformador para una alimentación de 127 voltios de corriente alterna, 60 Hz. Acá podemos ver el primario, conectado a los terminales, y en el secundario la salida dice que es 24 voltios 2 amperios. A la salida tenemos 24 voltios en los extremos con un punto central. En otras palabras, si yo pongo un multímetro, yo alimento los 200, en este caso 127 voltios o 110 voltios a la entrada, voy a obtener a la salida 24 voltios, y si tomo un extremo cualquiera con el punto central voy a tener 12 voltios de corriente alterna. Es decir, me permite transformar un voltaje de entrada de manera reductora, reduciendo el voltaje de entrada a un voltaje de salida más pequeño, obviamente, para poder alimentar, en este caso, mi circuitería electrónica con 24 voltios con una toma central de 12 voltios. Esa es la importancia de los transformadores, de poder formar parte de los diagramas y circuitos electrónicos para reducir las fuentes de alimentación, en este caso, para este caso específico, de 120 voltios hacia 24 voltios. Ahora, existen detalles técnicos, obviamente, que también lo hemos visto en el curso. Los transformadores, idealmente, lo que hacen es, de manera ideal, es preservar la energía eléctrica, y una de las leyes de la ciencia y la tecnología es que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. No solamente ello, sino que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Es decir,
La potencia, si yo tengo una potencia a la entrada X, yo tengo un transformador, por ejemplo, de 1500 watts, algo parecido a esto, obviamente esto no es 1500 watts, es 24 voltios por 2 amperios, 48 watts, potencia es igual a V por I, por ejemplo. Entonces yo puedo decir que si yo tengo una potencia de 24 watts a la salida, yo voy a obtener idealmente, ojo, idealmente, a la entrada 24 watts. Y esto que me da como referencia, si hacemos uso de la fórmula de los transformadores, voy a pensar de que si yo tengo mayor voltaje acá, que es 220 voltios, o en este caso 120 voltios a la entrada, yo puedo determinar que la corriente tiene que ser pequeña para yo obtener los 48 watts de este transformador. Si a la salida yo tengo 24 voltios, 2 amperios, la corriente es inversamente proporcional a su entrada. En otras palabras, si acá tengo 2 amperios, en la entrada tiene que haber menos cantidad de corriente para que se cumpla la relación de la transferencia de potencia. La potencia tiene que ser idéntica a la entrada y a la salida. En otras palabras, lo que le quiero dar a entender es que obviamente para mantener y preservar esa energía y que las potencias en un transformador ideal sean iguales, las potencias de entrada igual a la potencia de salida, en todo transformador se cumple la ley de que la corriente de entrada es distinta a la corriente de salida dependiendo de si es un transformador elevador o reductor. Es decir, si yo tengo más voltaje a la entrada, voy a tener menos corriente a la entrada. Si yo tengo menos voltaje a la salida, en este caso de 24 voltios, voy a tener mayor cantidad de corriente. Y justamente es lo que les hablaba, ¿no? Y que es lo que hemos visto en el curso Aprendamos Electrónica Juntos. En otras palabras, no es otra cosa más que dos bobinas enrolladas sobre un núcleo de hierro dulce o un bastidor especial y aisladas las bobinas de manera tal de que a través de la transferencia de energía y de las leyes de Lenz y de Faraday, yo puedo inducir un voltaje de entrada y convertir ese transformador en un transformador reductor o un transformador elevador. Ok, hasta aquí esta parte de los transformadores, ya lo hemos explicado. Y ahora vayamos a un dispositivo interesante que no está acá, ojo, no está acá, pero lo tenemos en otro lado, que me pareció interesante tenerlo en cuenta, símbolos de los relés. Otro de los dispositivos muy, pero muy comúnmente usados son los relés o los relays. También hemos visto en el curso Aprendamos Electrónica Juntos, y vamos a ir en detalle al dispositivo relay, pero ya de una manera más práctica en la vida real, ¿no? Acá podemos ver, no nos interesa el tiempo, vamos a seguir en esta travesía, poderles explicar cómo realmente funciona un relay, y acá tenemos físicamente un relay, y se trata de un relay de 12 voltios aproximadamente de corriente continua. Y los 12 voltios va a depender mucho de la bobina. Acá tenemos la bobina. ¿Y qué es un relay? El relay es un dispositivo electromecánico que nos va a permitir, a través de que se magnetice o no la bobina, va a permitir que los contactos se abran o se cierran en función a la cantidad de corriente que circula por la bobina. Podemos ver en este caso el símbolo de un relay, y existen varios tipos de relays. Pero antes de los tipos, les voy a explicar cómo es que funciona un relay rápidamente. También lo hemos visto en el curso. En este caso tenemos dos terminales para la bobina, que son los terminales L de bobina. Tenemos un punto central, la bobina se alimenta con, en este caso es de 12 voltios, se alimenta con 12 voltios, y tenemos unos contactos, un contacto central que hace referencia a un común, este es el pin común, y tenemos dos contactos solos hacia la derecha, que es el normalmente cerrado, acá debería ser NC, no NF, normalmente cerrado y normalmente abierto. ¿Cómo funciona un relay? Muy simple. Ante la ausencia de una corriente sobre la bobina, en este caso un voltaje de 12 voltios, obviamente un voltaje, si yo no aplico un voltaje de 12 voltios, no va a circular una corriente por la bobina, y normalmente el pin común, que es este de acá, va a estar conectado al contacto normalmente cerrado, este va a estar cerrado.
Si yo pongo un multímetro en la modalidad, en este otro punto y este otro punto, en la modalidad de continuidad, el multímetro va a sonar continuidad porque estos puntos están cerrados. De ahí el nombre común y normalmente cerrado, sin la presencia de corriente sobre la bobina. Si yo energizo la bobina, le aplico un voltaje de 12 voltios o de 9 voltios, porque las bobinas de los relés de 12 voltios funcionan hasta 9 voltios. Yo aplico un voltaje de 12 o 9 voltios en la bobina, lo que estoy haciendo es aplicar una corriente sobre la bobina y a través de las diferentes leyes de la física me va a permitir generar un campo magnético. En el instante en que yo aplico el voltaje, genera un campo magnético que no va a variar, sino que se aplica el voltaje, se genera el campo magnético, y en ese instante de tiempo que se genera el campo magnético, lo que hace es la armadura interna que trae el relé, lo que hace es atraer este contacto común y lo mueve hacia el otro contacto NA que es normalmente abierto. En otras palabras, lo que voy a hacer es, si yo aplico un voltaje, genero una corriente, genero un campo magnético, y el campo magnético induce o atrae el contacto común y lo lleva hacia este otro punto, hacia el punto normalmente abierto. En otras palabras, cierra el circuito y conmuta del común hacia el contacto normalmente abierto. Y yo de esta manera puedo encender una lámpara, un foco o encender un auto, encender lo que yo desee, solamente con magnetizando la bobina, en este caso los contactos L y L, con 12 o 9 voltios. Así es como funciona un relé, y existen varios tipos de relés. Vamos a mostrarles los diferentes símbolos que existen de los relés o relay, así se lo suelen llamar, y eso también lo hemos visto en el curso. Tenemos el single pole, single throw, es decir, SPST, único polo, single pole, único tiro, single throw, único polo, un solo polo, es decir, una línea de alimentación, un único tiro, es decir, solamente se mueve de un sitio a otro. Single pole, single throw, SPST. Tenemos otro tipo de relay que se le conoce como single pole double throw, es decir, SPDT. En otras palabras, un único polo, que es este de acá, una única línea, que se mueve hacia dos tiros, es decir, a dos posiciones, la posición de la derecha y la posición de la izquierda, lo que le hemos visto en el diagrama anterior, ¿no? En la imagen anterior, es decir, single pole double throw, normalmente cerrado. Cuando se alimenta la bobina, conmuta hacia la izquierda, normalmente abierto, y la corriente va a circular desde este punto a este otro punto cuando yo magnetizo el relay. Esto es importante el relay porque igual produce un aislamiento galvánico entre el circuito de control y la lámpara o el circuito de la carga a la cual vamos a controlar. De ahí que el relay cumple una función muy importante para poder encender o apagar dispositivos o equipos eléctricos o electrónicos. Incluso lo hemos visto mucho en mis casas domóticas que he hecho, en los videos que he hecho para con ustedes, lo utilizo casi siempre. Y obviamente el único problema que yo le veo del relay que son contactos electromecánicos. Por lo tanto, con el tiempo, con el uso, los contactos se desgastan y obviamente no es lo mismo un relay electrónico que un dispositivo electromecánico. Pero bien, eso no lleva al caso. Lo importante es que ustedes puedan diferenciar los diferentes tipos y símbolos que se utilizan y saber cómo es que en la vida real, cómo los podemos encontrar. Entonces, hemos visto el single pole, single throw, el single pole, double throw, y tenemos otro tipo de relay que tiene dos terminales independientes y que se conmutan o que se atraen o se repelen en función a la corriente que circula por la bobina. A este se le conoce como doble pole, es decir, doble polo, son dos líneas diferentes. Single throw, doble polo, un único tiro, es decir, son dos polos, pero ambos se mueven a una misma posición, por ahí de ahí el nombre de dos polos, un tiro, ¿no? Son independientes, pero se mueven ambos en tándem, es decir, por eso la línea en el centro, de que hace de que ambos contactos se cierren o ambos contactos se abran, pero con líneas independientes, es decir, yo puedo hacer de que circular una corriente por bobina y independientemente manipular dos cargas al mismo tiempo, conectadas de manera independiente las dos cargas, es decir, puedo conectar un foco, que se enciende el foco y que se enciende un motor de manera independiente a través de cada línea. ¿Okay? De ahí el nombre, un relay de doble polo, un único tiro. Y existe otro tipo de relay, que aquí hay un error
técnico en la descripción, que es doble pole, doble throw, pero aquí debería ser DPDT, ¿no? DPDT, aquí han puesto DPST, es un error técnico, garrafal obviamente, pero les estoy mostrando que el error es doble pole, doble throw, es decir, doble polo, independiente, pero cada polo tiene dos tiros, es decir, una posición normalmente cerrado, y cuando se magnetiza, los dos giran hacia la izquierda y conectan el común hacia la izquierda de manera independiente. Es muy parecido a esto, pero tiene contactos separados. Pues bien, eso es lo que le quería mostrar con respecto al relay. La verdad que me parece interesante el tema de los relay, y más aún poder no solamente mostrar la parte de funcionamiento y el principio básico de cómo trabaja un relay, no también cómo es que lo podemos ver en la práctica, en la vida diaria, en nuestra vida cotidiana. De ahí la parte, me he tomado el trabajo de poder buscar imágenes que se adapten a este video, y que espero que sea y siga siendo de su agrado mi canal. Pues bien, vamos a continuar en esta travesía, vamos a cerrar algunas imágenes y vamos a ir con otro dispositivo mecánico que es muy, pero muy usado. Vamos a cerrar estas otras líneas, o estas imágenes, perdón. Acá hay otro dispositivo comúnmente usado, que me refiero a los interruptores, que es el switch. Tenemos los famosos interruptores, que no es más otra cosa más que los conocidos como switch. El término switch viene de interrumpir, ¿no? Interruptor, interruptores, switch es switchar un punto con otro, es decir, intercambiar un punto con otro, interrumpir una línea, eso es el término switch. También se conoce como on-off, es decir, yo puedo abrir o cerrar un circuito. Un símbolo práctico y sencillo es el que estamos viendo acá, dos líneas separadas por una diagonal. Esta diagonal está abierto, y si yo quiero cerrar, lo cierro. Obviamente existen diversos tipos de switch. Hay un switch de una vía y hay switches de dos, o interruptores de dos vías. La verdad que es muy sencillo y práctico. Acá tenemos los switches o los polos, los interruptores de un polo. Aquí podemos ver un polo, un tiro, es decir, si yo conecto hacia la izquierda, prácticamente está abierto. Si yo presiono esta línea y presiono o cierro el circuito, lo que hago es, estos dos puntos se cierran, y lo que estoy haciendo, a decir verdad, es cerrar el circuito electrónico o eléctrico para alimentar algo. Ese es el interruptor de un polo, un tiro, y existe otro tipo de interruptor que es un polo, dos tiros, como este otro de acá, ¿no? Un polo, dos tiros, es decir, tiene dos posiciones. Si está hacia la derecha, acá está cerrado, lo que estoy haciendo es que estos dos contactos se están cerrando. Si yo presiono, abro el circuito, lo que presiono el círculo, lo que hago es, se abre el circuito de acá y este de acá se cierra. Se cierran estos dos puntos cuando yo presiono acá. Entonces se cierra a la derecha. Entonces lo que estoy haciendo es abrir acá y conectar el punto central con el otro punto de la derecha. De ahí el nombre interruptor de un polo, dos tiros. Este es otro tipo de switch o interruptor ampliamente usado en nuestra vida diaria, sobre todo en los diagramas esquemáticos. Hemos visto los switches. Vamos a ver un componente interesante, lo que conocemos como low speaker, también se le conoce como speaker o parlante, ¿no? Que acá tenemos el, digamos, el símbolo del parlante o low speaker. Y el low speaker o parlante no es otra cosa más que lo que conocemos como parlante, ¿no? Los parlantes, ¿quién no conoce un parlante en nuestra vida diaria? Y vamos a ver rápidamente cómo es que funciona un parlante. Su nomenclatura del símbolo es este de acá, y podemos ver aquí a ciencia cierta que es muy parecido, ¿no? Físicamente. Podemos ver que tiene dos terminales, podemos ver que tiene un imán que produce un campo magnético estático, está acá, este es el imán en circunferencia, y sobre esta circunferencia, que es un imán en círculo, existe una bobina que está pegada a un cono y a un diafragma, que es un material de cartón, o dependiendo de la calidad del speaker o parlante, dependiendo de su calidad, va a producir justamente lo que les voy a explicar en este momento. La bobina es esta de acá, esta bobina que está en cono, está metida
sobre la parte central de en este caso, del imán en círculo y pegada en un diafragma sobre el cono del parlante. Y no solamente ello, sino también existen los extremos de la bobina, que son estos dos, a los cuales tiene un terminal positivo y un terminal negativo para las conexiones debidas hacia la circuitería electrónica. ¿Y cómo funciona un parlante? También lo hemos explicado muchas veces en mi canal. El parlante no es otra cosa más que es un dispositivo transductor, es decir, un componente que permite convertir un tipo de energía en otro. Los transductores son esos, aquellos que convierten un tipo de energía en otro. ¿Y qué es lo que convierte un tipo de energía en otro? Lo voy a explicar en estos momentos. Si yo hago circular una corriente alterna, si yo le aplico una corriente continua, simplemente lo que voy a hacer es escuchar un pequeño chirrido a la hora que yo conecto el más y el menos de una batería de 1.5 voltios o de 4.5 voltios aquí. Simplemente voy a escuchar un pequeño chirrido, nada más. Pero si yo quiero escuchar un sonido que se emita sobre el parlante o sobre el speaker, lo que yo voy a hacer es aplicar una alimentación o una señal de corriente alterna en los terminales de la bobina. La corriente alterna es aquella que parte en el tiempo, va cambiando en el tiempo y en función a su frecuencia o mayor frecuencia o menos frecuencia, voy a producir el sonido. ¿Y cómo se produce ese sonido? Simplemente yo tengo un más y un menos, esa corriente que estoy aplicando en el primer semiciclo de la señal que estoy aplicando sobre la bobina, lo que va a hacer es generar un campo magnético sobre la bobina en una dirección que se va a oponer o va a estar en serie o en tándem con el campo magnético generado por el imán estático. Ese campo magnético estático interactúa con el campo que se ha generado, eléctrico que se ha generado, el campo magnético que se ha generado sobre la bobina en ese instante de tiempo. Y lo que puede hacer es repeler la bobina o atraerla en función a la polaridad de la señal que se está aplicando. Si yo aplico, de repente la atrae, entonces la bobina se va a ir hacia adentro. Si llega el otro semiciclo negativo de la señal alterna que se está aplicando, eléctrica alterna, lo que hace es, se invierte la polaridad, se genera un campo magnético en sentido inverso y puede entrar en conflicto con el campo magnético que genera, en este caso, el imán, cuyo campo magnético es estático, y lo que hace es repeler a la bobina y obviamente repele a este cono, que es el diafragma del speaker o parlante. En otras palabras, lo que quiero decir es que dependiendo de la señal, cómo vaya moviéndose en el tiempo, una señal de audio de una cierta frecuencia hasta 15 kHz, esta frecuencia, que es una frecuencia audible, lo que va a hacer es, va a moverse el cono a esa frecuencia y ese movimiento muy pero muy exacto del cono en función al movimiento de la señal que se está produciendo, en este caso que se está generando sobre la bobina, lo que va a hacer es el diafragma del parlante o el speaker, lo que va a hacer es romper las partículas del aire y va a generar una onda mecánica que conocemos como onda de audio. Esa onda de audio de hasta 15 kHz tendría a ser la señal audible que escuchamos en los parlantes o en los speakers o en los low speakers. En otras palabras, el parlante lo que está haciendo es convertir una señal eléctrica en una señal mecánica o una señal audible que nuestro oído humano hasta 15 kHz puede llegar a percibir. En otras palabras, es un traductor que convierte una señal eléctrica en una señal audible. ¿Y qué sucede con los micrófonos? ¿Ustedes creen que un parlante o un speaker como este puede cumplir las funciones de micrófono? Pues sí, obviamente sí. Si yo hablo por acá, dependiendo de cómo yo hable, voy a hacer de que esta onda mecánica de audio mueva ligeramente el cono, y lo que va a hacer es que el cono va a interactuar con el imán permanente, cuyo campo magnético es estático, y voy a inducir en la bobina una corriente muy pequeña, que luego obviamente tengo que luego amplificarla, y voy a convertir las ondas mecánicas de audio en ondas eléctricas, es decir, a la inversa.
sigue siendo un traductor en sentido inverso, es decir, ya no cumple las veces de un speaker, sino de un pequeño micrófono. Obviamente tenemos que tener una electrónica para que esa señal muy pequeña que se ha generado eléctrica aquí, sobre la bobina, a la salida, ingrese a un preamplificador y luego a un amplificador de audio y podamos ya distribuirla en nuestros circuitos. Es así como funciona un parlante, y aquí tenemos el símbolo del famoso logo speaker o parlante. No hablamos de los motores obviamente porque ya los conocemos, y vamos a hablar de otro dispositivo interesante porque seguimos en nuestra travesía, y ahora sí vamos a hablar de otro dispositivo que solemos usar en nuestra día a día. Me refiero al diodo convencional. Para ello voy a mostrarles cómo es un diodo. Vamos a ver no uno sino varios. Acá tenemos varios diodos. El diodo es un dispositivo de silicio o de germanio. A decir verdad, es un dispositivo semiconductor. Vamos a hablar luego de una introducción a los semiconductores en el curso Aprendamos Electrónica Juntos. Y este diodo es un dispositivo que me va a permitir, en su proceso de fabricación, ha sido diseñado con dos materiales de este semiconductor, es decir, un material tipo P y un material tipo N, en donde el material tipo P al semiconductor, en este caso al silicio o al germanio, se le ha dopado con portadores mayoritarios positivos, que vendrían a ser los huecos, y al material tipo N se le ha dopado, se le ha drogado con digamos, material cuyos portadores mayoritarios son los electrones. Es decir, tengo dos partes, una porción tipo P y una porción tipo N. Los detalles técnicos de cómo funciona un diodo no se los voy a dar en detalle, pero sí vamos a ver cómo es que funciona. Al unir estas dos partes, tipo P y tipo N, de este semiconductor, que por lo general es el silicio, y también puede ser el germanio, lo que yo estoy haciendo es que, dependiendo de un cierto voltaje que yo aplique al diodo sobre la unión tipo P y tipo N, lo que voy a hacer es, si yo le aplico un voltaje, si es un diodo de silicio, puedo soportar un voltaje de 0.6 hasta 0.7 voltios entre sus extremos. Es decir, tiene dos terminales, todo diodo tiene dos terminales, un ánodo, que es el de la derecha, y acá tenemos el ánodo, que es el símbolo donde está el triángulo, y un cátodo, que es la línea, que vendría a ser el terminal negativo. El cátodo vendría a ser este. Entonces, si yo aplico, dependiendo, si yo hablo de un diodo de silicio, yo lo que estoy haciendo es, puedo aplicar un voltaje entre 0.6 y 0.7 voltios. Si yo hablo de un diodo de germanio, los diodos de germanio por lo general hacen uso de un voltaje más pequeño, de 0.2 voltios. Entonces, si yo polarizo con ese voltaje de manera directa, lo que hace el diodo es conduce en un sentido. Si yo lo polarizo en sentido, es decir, si yo pongo un más acá y un menos acá, y le aplico entre 0.6 y 0.7 voltios, siendo un diodo de silicio, el diodo va a conducir en un sentido, es decir, va a dejar que la corriente circule del punto positivo al punto negativo. Esa es la función de un diodo. Si el diodo yo lo polarizo en sentido inverso, es decir, le doy un menos y un más, y le aplico el mismo voltaje, el diodo no va a conducir incluso hasta un voltaje superior, dependiendo del voltaje inverso que pueda soportar. El diodo simplemente va a soportar ese voltaje y no va a conducir, es decir, no va a permitir que la corriente circule de un punto a otro punto. Una de las funciones prácticas de todo diodo es un diodo rectificador, es decir, poder rectificar la señal que se genera a la salida de todo transformador para luego que este voltaje sea aplanada por un condensador. Eso lo hemos visto también en el curso, pero básicamente el símbolo de un diodo es este, y se trata de un diodo rectificador. Los diodos cumplen infinidad de funciones. Vamos a ver al final otra de las funciones de los diodos. Y otro tipo de diodo importante a tener en cuenta es el diodo LED o Light Emitting Diode, es decir, diodo emisor de luz, que no es otra cosa más que cuyo símbolo es muy parecido al de arriba, acá lo tenemos, pero el diodo emisor de luz es un diodo por lo general de un material semiconductor del arseniuro de galio. Por lo general el arseniuro de galio, cuando se le polariza con un cierto voltaje, lo que hace es emitir luz en la forma de un diodo emisor de luz.
Para ello, vamos a ver cómo son los diodos emisores de luz, los Light Emitting Diode. Y acá tenemos un diodo emisor de luz, un diodo rojo. El punto, el terminal más grueso, vendría a ser el negativo, que es el más pequeño, y el terminal más delgado, que es el de la izquierda, que es más largo, en la vida real, vendría a ser el positivo. Si yo aplico un voltaje entre 1.8 y 2.2 voltios, dependiendo del color del diodo, voy a hacer que el diodo se ilumine y produzca luz. La función de un diodo LED no es otra cosa más que iluminarse ante la presencia de un voltaje desde 1.8 hasta 2.2, 2.5 voltios, dependiendo del color del diodo. Existen diversos tipos de diodo LED, los Light Emitting Diode, hay rojos, verdes, amarillos, hay diodos azules, hay diodos infrarrojos, en fin, infinidad de diodos, pero los diodos LED son básicamente estos y su nomenclatura de la simbología es este. Es el mismo diodo rectificador, pero con dos flechas saliendo desde el diodo, desde el lado hacia fuera. Muy bien, hemos hablado del diodo LED y ahora vamos viendo un tipo de dispositivo que más que todo un light bulb, es decir, un foco, ¿no? Un foco no es otra cosa más que un dispositivo que a la hora que se le aplica un cierto voltaje, ya sea de corriente continua o corriente alterna, el filamento que tiene internamente, que es el de acá, este es el símbolo de un foco, lo que hace es se incandesce. Vamos a ver un pequeño símbolo de un foco de 12 voltios usado ampliamente en los autos. Acá podemos ver un pequeño foco de 12 voltios que tiene un pequeño filamento, ¿no? Si yo aplico 12 voltios de corriente continua o corriente alterna, ojo con el detalle, lo que este es el chasis o el negativo y el positivo es el de acá. Lo que yo estoy haciendo es aplico el voltaje sobre un pequeño material de tungsteno que trae el foco. Este material de tungsteno está en un vacío o una cámara en vacío. Lo que hace es que se incandesce en contacto con el vacío y se pone, se ilumina, produce luz al incandecerse cuando se le aplique un cierto voltaje de, en este caso, de 12 voltios positivos, más o menos, o en todo caso de corriente alterna. Estos focos son usados en los autos y obviamente existen, no necesariamente el símbolo hace referencia a un foco de 12 voltios, el símbolo también puede hacer referencia a una carga de un foco de 220 voltios de cualquier bateaje. Es importante tener en cuenta este tipo de dispositivo o símbolo. Y después de haber visto estos símbolos, ahora sí vayamos a otro tipo de símbolo que sí me gustaría entrar en detalles técnicos. Y aquí viene la parte más importante, creo yo, del video, que es el símbolo de los transistores. Mucha gente me ha pedido hablar de los transistores. Voy a ir en detalles técnicos más o menos interesantes en este video, porque este es parte de un video que voy a hacer después para ustedes acerca de los transistores y de los diversos tipos de y modelos de transistores que existen. Ok, vamos a empezar con los transistores. Acá podemos ver los transistores BJT y los transistores JFET y MOSFET. Vamos a empezar con los transistores BJT. El término BJT viene de Bipolar Junction Transistor. Bipolar Junction Transistor, es decir, transistor de juntura bipolar. ¿Y por qué bipolar? Porque cada dispositivo de esto, como en el caso de los diodos, está formado por dos materiales semiconductores, en este caso de silicio, por lo general, a los cuales se ha dopado con portadores tipo P y tipo N, es decir, ya sea con huecos o con electrones. Un transistor ampliamente usado, BJT, o transistor de juntura bipolar, es el transistor NPN que vemos acá. Vamos a verlo acá, es este de acá, este señor de acá. Y lo que hablemos para el transistor NPN se aplica para un transistor PNP que lo vamos a ver luego. El transistor NPN, que vemos acá a la derecha, está formado por tres partes, digamos, ¿no? Un transistor, una parte N de un material aislante, perdón, un material semiconductor tipo N, que vendría a ser el colector. La base vendría a ser tipo P, que es la base,
es decir, el terminal, que lo vamos a ver luego, y finalmente el emisor es tipo N, es decir, NPN. Y el símbolo es con una flecha hacia afuera. Cuando yo veo un dispositivo como este, yo sé que se trata de un transistor, pero ¿cómo lo diferencio el transistor si es NPN o PNP? Con la flecha. El símbolo de la flecha me indica que la corriente va a circular desde el colector hacia el emisor. Todo transistor está formado por tres, digamos, terminales. Un terminal de colector que colecta los electrones para que sean atraídos hacia el emisor, un transistor de base, que es la que permite que el transistor se dispare, que lo vamos a ver luego, y finalmente un terminal de emisor, que es el que emite los electrones que por lo general vienen desde en este caso, desde el colector. Cuando hablamos de los diseños electrónicos y de los diagramas esquemáticos, no nos basamos en el principio de funcionamiento de cómo circula la corriente eléctrica de la física. Hablamos del principio de funcionamiento o del movimiento de la corriente convencional. Entonces, cuando hablamos de los diagramas esquemáticos y de la lectura de los símbolos, tenemos que tener en cuenta este último detalle, es decir, la corriente es el flujo convencional. Nosotros sabemos que nunca los electrones van a circular de un polo positivo a un polo negativo. Sin embargo, cuando hacemos el análisis, tenemos que tener en cuenta eso, que sí existe el flujo de corriente del positivo al negativo, es decir, en este caso, del colector hacia el emisor, teniendo en cuenta la flecha. Lo mismo sucede acá, en un transistor PNP, la flecha va hacia adentro, no hacia afuera, y la corriente va a circular en ese sentido desde el emisor hacia el colector en un transistor PNP. Y en un transistor NPN, al contrario, circula desde un colector hacia el emisor. Pero ¿cómo es que funciona un transistor? Un transistor tiene un pin de base. El transistor, el término transistor viene de transferencia de resistencia, como lo hemos explicado en otros de mis videos, no es otra cosa más que permitir el flujo de la corriente del colector hacia el emisor en función a la variación de esa resistencia. Es decir, yo puedo hacer que internamente el transistor modifique o cambie su resistencia interna que trae en función a una pequeña cantidad de corriente de base. Es decir, yo puedo hacer que circule una pequeña o gran cantidad de corriente en un transistor NPN, BJT, del colector al emisor si yo aplico una pequeña corriente de base. Esta corriente de base tiene función a la unión PN del transistor NPN. Es decir, acá hay una unión NP y acá hay una unión PN, de el nombre de NPN, ¿no? Entonces, si yo polarizo el transistor en esta unión entre 0.6 y 0.7 voltios, entre base y emisor, y le aplico una pequeña corriente de base del orden de los microamperios, ojo, microamperios, yo puedo hacer de que el transistor conduzca en saturación y circule una corriente del colector al emisor. En otras palabras, esta resistencia interna que tiene el transistor, que la voy a modificar, va a depender de la corriente de base. Si la corriente de base es muy pequeña, va a circular una pequeña cantidad de corriente de colector emisor. Si la corriente de base la comienzo a aumentar, puedo hacer de que la corriente de colector emisor aumente en función no al voltaje, sino a la corriente de base. Lo importante de los transistores es que necesitan muy pequeñas corrientes de base para poder controlar una gran cantidad de corriente de colector hacia emisor. Obviamente existen otros detalles técnicos del HFE, el factor de amplificación y, en fin, otros factores que no van al caso, pero básicamente se trata de eso. Entonces, dos zonas importantes, o dos zonas y dos principios fundamentales a tener en cuenta en todo transistor. El transistor puede trabajar en corte y en saturación. En corte, si yo no aplico una corriente de base entre base y emisor, el transistor no conduce porque gran cantidad de la resistencia interna se eleva entre colector y emisor, y por lo tanto esta resistencia entre colector y emisor es muy grande, muy elevada, y la corriente que viene del colector nunca va a llegar al emisor porque la resistencia es muy elevada. Esa es la zona de corte. Saturación es cuando yo aplico una corriente de base, polarizo base y emisor entre 0.6 y 0.7 voltios. Existe una pequeña corriente de base que hago que el transistor se sature y por lo tanto exista la resistencia interna del transistor se reduzca a un mínimo, prácticamente a cero, de manera tal que el voltaje entre colector y emisor es 0.2 voltios
y existe una corriente de colector hacia el emisor y el transistor se puede convertir en la modalidad on-off, es decir, puede hacer que en corte no conduzca, esté en off, y en saturación, con una pequeña cantidad de corriente en microamperios de la base, puedo hacer de que el transistor conduzca en saturación y pase al estado on. Es decir, el transistor puede ser una especie de interruptor digital, que también lo hemos visto en otros de mis videos, interruptor como interruptor digital on-off, de manera tal de que pueda encender y apagar cargas, relays o diodos LEDs o incluso cualquier otro componente eléctrico o electrónico, dependiendo cómo se use. Esa es la importancia, una de las importancias más prácticas de un transistor NPN, también llamado transistor de juntura bipolar o BJT, Bipolar Junction Transistor. ¿Ok? Entonces, en función a eso, no solamente nos permite ese tipo de funcionamiento, sino también permite, en función al HFE, al factor de amplificación, permite amplificar señales. Si yo aplico una pequeña señal a la entrada, teniendo obviamente una cierta polarización del transistor, yo puedo hacer de que con una pequeña señal de entrada a la salida, yo puedo tener una señal mucho más elevada, de manera tal de que yo puedo hacer de que la señal de entrada, siendo pequeña, se eleve a la salida en el colector hacia un preamplificador o un amplificador de audio y pueda yo tener una señal mucho más grande de su entrada con respecto a su salida. Esta es otra de las funciones de todo transistor, no solamente como un interruptor digital, sino también como un amplificador de señal o de corriente. Lo mismo que hemos explicado en el tema de los transistores BJT-NPN, se aplica a los transistores PNP, pero en el sentido inverso. Es decir, tenemos la base que es negativa, en este caso con portadores mayoritarios electrones, que es N, y el emisor es P y el colector es P, de ahí el nombre de PNP. Los detalles técnicos de cómo funciona un transistor PNP es lo mismo que un NPN, pero en sentido inverso. De eso se trata, y ahora sí les voy a mostrar un pequeño detalle de los transistores. Vamos a ver, y acá tenemos, me tomé el trabajo de buscar dos transistores pero muy comúnmente usados, ¿no? Si yo veo y quiero representar un transistor NPN como simbología, es este de acá, con la flecha hacia afuera, pero también lo puedo representar viéndolo físicamente de esta manera. Tenemos el 2N, el transistor 2N3904, con su representación TO92, mirándolo de frente. Tenemos los tres pines, el 1, 2 y 3, el de la izquierda arriba es el emisor, el 2 vendría a ser la base, y finalmente abajo, el de la derecha vendría a ser el colector. Este es un transistor NPN ampliamente usado en electrónica básica, en electrónica de baja potencia, para controlar dispositivos o relays. Yo lo he usado mucho en mi canal y lo seguiré usando, porque es el DC547 también es otro de ellos, el 2N2222 es otro de ellos, NPN de baja potencia y baja corriente. Y un transistor PNP, como este otro de acá, podría ser algo como este de acá, ¿no? Su complementario, el 2N3906. En otras palabras, tengo el NPN y el PNP, que es su transistor complementario. Cuando hablamos de transistor complementario, estamos hablando de que uno es NPN, que es el 2N3904, y su complemento es el 2N3906, que vendría a ser su primo hermano, pero PNP. La disposición de pines, la base sigue siendo la misma, el 1, 2 y 3, el 1 en este caso es el emisor, y en este caso también es el emisor. A decir verdad son idénticos, incluso hasta la disposición de pines, pero uno es PNP, en este caso el 2N3906, y este de acá, el 2N3904, es NPN. No vamos a ir en detalles más técnicos porque así es como funciona un transistor. Lo importante de este video es que les estoy explicando no solamente los símbolos, sino también cómo funciona cada dispositivo y la referencia técnica del hardware, es decir, de cómo buscarlo y verlo realmente en la vida real. Y ahora sí, vayamos al tema de los transistores FET, los llamados JFET y MOSFET. Acá tenemos varios diagramas, o símbolos, digámoslo así. Primero veamos cómo es el símbolo en los diagramas, digámoslo así, a gran escala, y luego vamos a ir en detalle a explicarle cómo funciona un transistor JFET y un MOSFET. Existen en la nomenclatura técnica de los transistores, aparte de los BJT, los transistores de efecto de campo.
que se han hecho y han obtenido un gran auge últimamente en la electrónica moderna por su facilidad de trabajo, por su bajo consumo y lo más importante que son más inmunes al ruido que los BJT. Me refiero a los transistores de efecto de campo de junción, los Junction Field Effect Transistor, transistor de efecto de campo de unión, así se le llama, mientras acá se le conoce como transistor de juntura bipolar, acá se le conoce como transistor de efecto de campo de unión, Junction Field Effect Transistor. Existen los tipos de canal tipo P y tipo N, y también existen los transistores MOSFET o Metal Óxido Semiconductor Field Effect Transistor, Metal Óxido Semiconductor Field Effect Transistor, transistor de efecto de campo de simetría complementaria, de metal óxido semiconductor, ¿no? Transistor de efecto de campo de metal óxido semiconductor. También hay tipo P y tipo N. ¿Y qué diferencia uno del otro del símbolo? Si se dan cuenta, los MOSFET tienen una línea más, incluso cortada, con respecto a los JFET, ¿no? Acá los JFET parecen un pi con una línea hacia adentro y hacia afuera, que lo vamos a ver luego, y mientras que los MOSFET tienen una línea más, incluso cortada. Estos detalles técnicos lo vamos a ver en este otro. Vamos a ver los MOSFET. Existen los JFET y los MOSFET. Acá quería llegar. Entonces tenemos dos tipos de transistores, los JFET y los MOSFET. Ojo con el detalle. Todo transistor de efecto de campo tiene tres pines. El pin de Dryand o drenador, el pin de compuerta o gate y el pin de source o surtidor. Independientemente de que si sea canal tipo P o tipo N, el Dryand es el que drena los electrones y el source es el que recibe los electrones. En otras palabras, mientras que en un transistor yo controlaba, en un transistor BJT yo controlaba la corriente de colector a emisor haciendo uso de una pequeña corriente de base en microamperios, en un transistor de efecto de campo, ya sea JFET o MOSFET, depende del voltaje entre el gate y el surtidor. Voltaje VGS es vital en todo FET o todo JFET o MOSFET. Es decir, no depende de una corriente, sino de una variación de voltaje. La importancia de los JFET y los MOSFET es que yo puedo hacer circular una corriente del drenador hacia el surtidor aplicando un pequeño voltaje entre VGS, entre el gate y el surtidor. El surtidor por lo general es el pin más negativo y por lo general va a tierra, mientras que el Dryand es el que va a la fuente de alimentación o a la carga que vamos a controlar. Cuando hablamos de dispositivos MOSFET o JFET, hemos hablado también en mi canal y hemos controlado cargas muy pero muy pesadas porque los MOSFET soportan gran cantidad de corriente. Uno de ellos es el IRF530, que se lo voy a mostrar en estos momentos. El IRF530 es un transistor MOSFET tipo N, que vendría a ser este de acá, muy parecido. Y después vamos a ver una aplicación práctica de este dispositivo. Básicamente se trata de un transistor MOSFET que permite grandes cantidades de corriente, si mal no recuerdo, hasta 14 o 15 amperios, que muy pocos transistores lo permiten. Y esa es la importancia o diferencia entre un transistor de juntura bipolar, BJT, o un transistor JFET o MOSFET. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el JFET y el MOSFET? Pues bien, aparte del diagrama o del símbolo, en este caso, como les dije, es parecido a un pi, pero en diagonal, con una flecha hacia adentro o hacia afuera, mientras que acá existe una línea adicional, incluso partida, para el caso de los MOSFET. Ahora, ¿cómo diferencio cuál es tipo P y tipo N? El tipo P vendría a ser el canal. Por ejemplo, cuando hablamos del tipo, hablamos del canal. Por ejemplo, aquí la flecha, en estos dos casos,
la flecha va hacia afuera. Si la flecha va hacia afuera, estamos hablando de un canal, de un MOSFET. Si la flecha va hacia afuera, vamos a referirnos a los transistores, para que tengan una referencia más práctica, ¿no? Vamos a ir a los transistores y para que no se confundan y les sea más fácil poder identificar a los dependiendo de la flecha. Si yo tengo la flecha hacia afuera, yo hago referencia a un transistor NPN porque la flecha va hacia afuera. ¿Ok? Y por lo tanto, el canal es tipo P. O sea, si yo veo flecha hacia afuera, yo me acuerdo a un transistor PNP, y si es un PNP, la base es N. PNP, la base es P, perdón. Por lo tanto, el canal es tipo P. Si la flecha va hacia adentro, yo me acuerdo que es muy parecido a un PNP y el canal es tipo N. En otras palabras, si la flecha va hacia adentro, los MOSFET o los JFET son canal tipo N, si la flecha va hacia afuera, son canal tipo P. A eso me refiero. Es fácil identificarlo por los símbolos de los transistores. Yo lo tomo de esa manera, para mí es más fácil determinar o ubicar si es canal tipo P o tipo N. La diferencia entre uno y otro de los JFET y los MOSFET es que básicamente los JFET son más inmunes al ruido que los MOSFET, pero sin embargo los MOSFET se han hecho más popular porque son ampliamente usados en la electrónica moderna por su facilidad en la fabricación y porque soportan mayor cantidad de corrientes. Entonces, hoy en día se hace uso más de los MOSFET en comparación a los JFET, y esto es lo que va a marcar la mejora en la fabricación de los dispositivos electrónicos, no solamente de los microcontroladores, sino también de los microprocesadores, ¿no? Hoy en día se utiliza mucho MOSFET y más aún uno de los pequeños grandes problemas, digámoslo así, es la estática. El problema de estos dispositivos es que son casi muy susceptibles a la estática, más que los BJT, entonces hay que tener cuidado. Y justamente este IRF 530, que lo vamos a ver luego, aquí en estos momentos vamos a ver un dispositivo, este IRF 530, como les decía, lo vamos a ver ahora en un circuito de modulación por ancho de pulso, para que tengan una idea de cómo es que funciona. Y acá tenemos el símbolo del IRF 530, la flecha hacia adentro. Se trata de un transistor metal óxido semiconductor FET, canal tipo N. Y lo importante aquí es que tiene un diodo en paralelo entre el Dryan y el SOR. Lo que les decía, ¿no? El Dryan va conectado a una carga, esta carga en este caso es un SOR. Pero antes de explicar cómo es que funciona esto, vamos a ir en detalle, más o menos para que tengan una idea de cómo se lee un circuito o un diagrama esquemático. Entonces, cuando yo veo un diagrama como este, que lo vamos a ver ya luego en otro video, yo puedo agarrar y decir, bueno, ¿cómo empiezo? Empiezo viendo la alimentación. Entonces yo digo, el primer punto es el más 12 y tierra. Entonces yo ya sé que el circuito se alimenta con más 12 voltios corriente continua y hay un punto común que es tierra o GND o ground. O sea, partamos de eso. Otra cosa importante a tener en cuenta de cajón, lo primero que voy a ver es el filtro. ¿Qué filtro me está permitiendo de que la señal sea más pura? Este filtro o este condensador. El condensador cumple la función de aplanar cualquier ruido o cualquier señal espuria, y el condensador justamente me permite eso, ¿no? Proteger a la carga, en este caso al dispositivo IRF 530, y permitir que este señor no se dispare aleatoriamente. ¿Por qué? Porque los espurios o el ruido eléctrico lo va a filtrar. Este condensador es de 47 microfarads, 35 voltios, no pudo haber sido 50 voltios o más, es indistinto, pero que sea superior al voltaje de la alimentación. Hasta ahí estoy leyendo bien el circuito. Tengo una alimentación de más 12 voltios, como hemos visto, un punto común que es tierra, el punto más negativo, y también tengo un condensador de filtro. ¿Y cuál es el otro dispositivo importante en este circuito, en este diagrama? Tengo el famoso 555, el circuito integrado, uno de los circuitos integrados más famosos en la historia de la electrónica. Yo diría
que es el más famoso de todos, ¿no? El más usado en electrónica. Pero ese dispositivo tiene varias modalidades de uso, de funcionamiento, como monoestable, como estable, multivibrador, como biestable. Y otra de las funciones es como modulador de ancho de pulso, en ese la Pulse Wide Modulation. Y justamente este circuito me permite eso. ¿Y por qué? Porque yo ya lo conozco, obviamente. ¿Y por qué lo conozco? Porque la experiencia me ha indicado de que si yo pongo dos diodos en contraposición con un potenciómetro y con una cierta configuración de pines, como lo estamos viendo acá, voy a obtener, no a la salida, sino en el pin de discharge del 555, una señal modulada en pulso, es decir, puedo tener una señal así, de cero, llega a un nivel alto, se mantiene un pequeño momento, baja, y ese pulso después yo lo puedo subir y mantenerlo más ancho, y luego bajar. Es decir, yo estoy modulando la frecuencia, en este caso no la frecuencia, sino el pulso, en función a cómo yo haga, cargue y descargue este condensador acá, en función a cómo yo mueva este potenciómetro o trinpot acá. Si este trinpot, que es la salida, viene siendo la alimentación con los 12 voltios, la salida se va a un nivel alto, llega a este punto. Por acá no puede ir, voy haciendo el análisis, no puede ir acá porque este diodo está en sentido opuesto, va a ir por el diodo de la izquierda. Llega acá, carga el condensador, una vez que carga el condensador, este carga a un nivel, a un tercio de VCC, se carga a un cierto voltaje, y luego llega la otra señal, la señal negativa, que hace que este otro diodo ya no conduzca, sino conduzca a este. ¿Por qué? Porque este trigger y este threshold se van a disparar y va a salir el voltaje por acá. Y va a llegar a la salida porque este pin ya pasó a un pin de 0 voltios. Entonces la salida va a salir por acá. Y este señor se va a descargar y voy a producir lo que les decía, la modulación por ancho de pulso, el discharge, la modulación por ancho de pulso a la salida. Esta señal que está modulada en pulso, es decir, con un lógico a una frecuencia determinada que se puede mover en función del trinpot o del potenciómetro, lo que voy a hacer es polarizar el gate o a la compuerta del IRF 530 en función al pulso que estoy aplicando, al ancho del pulso, al PWM, al Pulse Wide Modulation, y lo que voy a hacer es de que el drenador conecte el pin de Dryan, conecte la alimentación hacia la carga y luego regrese hacia el surtidor y cierre el circuito con tierra. Recuerden, la energía siempre circula en el sentido convencional de la corriente de más a menos hacia tierra. Pero esta alimentación que yo le entrego al BGS, lo que les hablaba, a la compuerta, va a estar en función a esta modulación por ancho de pulso, y si yo el pulso es más ancho, voy a tener mayor cantidad de corriente aplicada a la carga, y la carga en este caso el foco de 12 voltios, se va a iluminar más. Si yo giro el potenciómetro y cambio el pulso, el ancho de pulso, a un pulso más delgado, lo que va a hacer es darle menor cantidad de corriente a la compuerta en ese instante de tiempo, y va a hacer de que circule menos corriente por la carga y la carga se va a iluminar. En otras palabras, este circuito es un circuito dimming para modular la intensidad de la corriente que circula por la carga y por ende iluminar más o menos en función del movimiento del potenciómetro. Así es como se hace el análisis de todo circuito electrónico, haciendo uso de la simbología. En este caso hemos hecho uso de una de las funciones básicas que trae el NE555, el NE555, que es uno de los dispositivos circuitos integrados más comúnmente usados en electrónica, con esta modalidad de dos diodos en contraposición. Yo lo recuerdo porque obviamente yo conozco el circuito y para mí es fácil determinar. Una de las funciones prácticas de poder leer diagramas es conocer los dispositivos y conocer la circuitería. Es un principio básico de electrónica, siempre alimentarse y conocer de diversos circuitos. BCC va conectado a los 12 voltios, el pin 4 que es reset, yo puedo resetear el dispositivo si lo conecto a tierra, para que no se resetee un falso negativo, lo mando a los 12 voltios, al voltaje positivo. El 1 es de alimentación a tierra, esos son trigger y threshold, la salida, y este pin de control
yo puedo hacer de que tampoco se dispare aleatoriamente poniendo un condensador de ionos faradios a tierra. Es un pin para evitar los falsos disparos. ¿Ok? Hasta aquí hemos hablado de los transistores de FET y de efecto de campo. La verdad que se viene un video pero muy interesante acerca de los transistores BJT y JFET y MOSFET, pero ya en más detalle. Lo importante aquí es que hemos hablado ampliamente y vamos a seguir nuestra travesía con el siguiente dispositivo ya para ir culminando este video. Vamos a irnos a los símbolos más comunes nuevamente, regresamos. Y otro de los símbolos más comunes es el circuito integrado, ¿no? Este es un símbolo que solemos usar en los circuitos integrados, no necesariamente el IC1000, sino un símbolo, para este caso se trata de un circuito integrado de 8 pines, ¿no? ¿Cómo es un circuito integrado en la vida real, ¿no? Circuito integrado, y acá podemos ver varios circuitos integrados. ¿Qué es un circuito integrado? Es una oblea de silicio de un material semiconductor al cual se le ha dopado y se han creado internamente miles o millones de dispositivos activos o pasivos internamente, llámese transistores, condensadores, diodos, bobinas incluso, dependiendo de la escala de integración con que se ha fabricado, LSI, MSI o Large Scale Integration, podemos tener miles, cientos o miles de dispositivos dentro de un circuito integrado. Es decir, así como hemos visto el diagrama anterior, ese diagrama pueden haber 50.000 circuitos dentro de este dispositivo, para darles una idea, ¿no? Dependiendo de la escala de integración, se ha fabricado de esa manera. La verdad que hablar de los circuitos integrados es un mundo aparte. ¿Por qué? Porque existen tantos cientos de circuitos integrados y cada uno de ellos cumple una función importante. Vuelvo a repetir, dependiendo de la escala de integración con que se ha fabricado, existen ya los dispositivos de control, los microcontroladores como Arduino, como Raspberry, existen los microprocesadores que rigen los destinos de hoy en día de la ciencia y la tecnología. Se dio un gran salto cuando se creó el primer controlador, el primer circuito integrado que hace uso después, la unión de varios circuitos integrados formaron ya después, dependiendo de la escala de integración, se formaron parte ya de los microprocesadores y fue un auge tremendo de la electrónica, gracias también obviamente al transistor, porque si no se hubiese creado el diodo y el transistor, no hubiesen creado las compuertas lógicas y tampoco se hubiesen creado los circuitos integrados como estos señores que estamos viendo en pantalla. Entonces el símbolo de los circuitos integrados, como les decía, es este de acá, ampliamente usado en la electrónica moderna. Y ahora sí, vayamos a las fuentes de energía, para ir ya terminando el video. Vamos a cerrar esto, creo que ya no es necesario, esto tampoco. Y hay unos símbolos de fuente de energía que me pareció interesante tenerlo en cuenta y que me gustaría mostrarles. Vamos a hablar rápidamente de ellos. No tengo imágenes porque no vienen al caso imágenes de acá, simplemente tener en cuenta la simbología. Tenemos los símbolos de la corriente alterna, el AC voltage surge, es decir, si yo veo una alimentación de 10 voltios y veo una sinusoide, yo sé que se trata de una fuente de voltaje de corriente alterna, un voltaje alterno. Una fuente de voltaje de corriente continua es esta de acá, que tiene un más y un menos. Una fuente de corriente, ojo, esto es de voltaje y esto es de corriente, tenemos acá una fuente de corriente. Una fuente de corriente controlada es irregulada, a la cual yo lo puedo manipular. Está formado por un triángulo, una flecha hacia arriba, es una fuente de corriente. Acá tenemos una fuente de voltaje controlada, yo puedo controlar el voltaje de esta manera, con este símbolo. Y aquí viene un tema interesante que con estos 4 símbolos de acá, que me gustaría hacer un acapite aparte. Hablamos de las pilas y las baterías. Una fuente de voltaje DC, las pilas y las baterías. Cuando hablamos de pilas, vamos a ver por acá, tenemos una pequeña pila que por ahí descargué. Ahí tenemos, ¿no? Una pila ampliamente usada, no estoy haciendo cherry a la marca de esta pila, pero vale la pena aclarar que es una pila de 1.5 voltios, en este caso convencional. Para que tengan una idea de cómo son las pilas, cuando hablamos de pila hablamos de una celda, ¿no? Pero la unión de varias celdas forman también una batería, como es esta de acá, es decir,
2 o 3 celdas forman una batería. Y cuando hablamos de batería ya estamos hablando de una batería, en este caso, una batería LiPo, para que tengan una idea, una batería LiPo como las que uso yo en mis drones, y también las he usado aquí en mi canal, una batería LiPo de 7.4 voltios. Cuando hablamos de baterías como estas, es la unión de varias pilas o celdas. Una batería LiPo, por ejemplo, es una batería LiPo de 7.4 voltios que está formada por dos celdas de 3.7 voltios. Hemos hablado que cada celda LiPo, el término LiPo viene de polímero de litio, por si acaso, también hemos hablado, el polímero de litio, en este caso, son las tipo de baterías más ampliamente usadas hoy en día, más que la de níquel cadmio, y estas baterías LiPo, dos celdas, cada celda de 3.7 voltios, puestas en serie, como acá, como digamos, este símbolo en serie, lo que hacen es la suma de las dos celdas de 3.7, obtenemos 7.4 voltios, para que tengan una idea de cómo es una batería. ¿Okay? A la batería. Y aquí vienen dos símbolos importantes, el BDD y el BSS. Cuando empezamos este video hablamos de los símbolos de BCC y ground, y les hablé de que el término BCC no hacía referencia a voltaje de corriente continua, sino cómo es que los microcontroladores estaban o habían sido creados, ya sea con trayectorias BJT o trayectorias de juntura bipolar, o dependiendo también de cómo han sido fabricados con transistores JFET y MOSFET. Entonces, cuando hablamos de microcontroladores que hacen uso de transistores JFET o MOSFET, estos microcontroladores tienen internamente unos pines que se comunican con el exterior llamados BDD, como en este caso de acá, y BSS. Y están fabricados, pero ¿por qué BDD y BSS? BDD el D viene de Dryan. ¿Recuerdan? Cuando hablamos del JFET y el MOSFET, hemos hablado de un pin llamado Dryan o drenador. Cuando juntamos internamente todos los transistores JFET o MOSFET con su común el drenador hacia el punto más positivo de alimentación internamente del microcontrolador, se dice que estamos haciendo uso del pin BDD, es decir, BDD viene de voltaje de drenador o Dryan, y la doble D viene de que todos los transistores MOSFET o JFET, todos sus drenadores están conectados al punto más positivo. En otras palabras, BDD es el punto más positivo de la alimentación de los microcontroladores que hacen uso de transistores JFET y MOSFET. Esa es la verdad. Y cuando hablamos de BSS es el otro pin. El S viene de source o surtidor, es decir, el punto más negativo, es decir, el otro terminal de los transistores JFET y MOSFET. Si has puesto atención, te darás cuenta de lo que estoy hablando. Entonces, este source o surtidor, cuando todos los transistores JFET y MOSFET están unidos entre sí, sus surtidores, hacia el punto más negativo, se conoce como BSS. En otras palabras, el pin BDD es el pin más positivo de un microcontrolador que hace uso un JFET y un MOSFET. Y el pin BSS es el pin más negativo, es decir, el pin de tierra, que va conectado a todos los surtidores de los transistores JFET y MOSFET que tuvieron uso en la fabricación de ese pequeño microcontrolador. ¿Es muy importante este detalle? Por supuesto que sí. Es muy importante el detalle porque BDD y BSS se suelen usar en los microcontroladores. ¿Ok? Hemos hablado finalmente de BSS y ahora vayamos ya para casi terminar el video a las compuertas lógicas, que es algo que también se suele usar en la vida cotidiana cuando hablamos de la electrónica digital. Y aquí vamos a hablar rápidamente solamente de las compuertas porque no voy a entrar en detalles de los flip-flops, que es parte del curso que va a haber luego con ustedes, pero básicamente tenemos las compuertas lógicas más comunes, la compuerta AND, la compuerta OR, el inversor, la compuerta NAND, la compuerta NOR, XOR y la XNOR, el NXOR. Básicamente la AND estamos hablando de la compuerta I, ¿no? Entonces, si yo tengo dos pines
de entrada, yo tengo 4 combinaciones posibles. Por lo tanto, si yo hablo del I, de la compuerta I o AND, es la compuerta de la multiplicación. 0 por 0, la salida es 0. Si yo aplico 1 por 0, la salida es 0. 0 por 1, la salida es 0. Si yo aplico 1 por 1, la salida es 1. ¿Ok? La compuerta OR, el símbolo es este, y la OR de es O, es decir, mientras este es I, la lógica es OR de O, es decir, si yo tengo 1 más 0, es la compuerta de la suma, 1 más 0 es 1, 0 más 0 es 0, 1 más 1 es 1 y 0 más 1 es 1. Acá hay un tipo de buffer invertido. Normalmente este pin vamos a hacer que no existe, esta bolita o esta circunferencia no existe. Si hablamos de esto, hablamos de un buffer, es decir, una especie de compuerta amplificadora de corriente. Entonces, si yo aplico un 1, la salida es un 1. Si aplico un 0, la salida es un 0. Pero cuando ya le adicionamos una circunferencia, estamos negando esa entrada. Es decir, este es un inversor. Es decir, tienen 1, si yo aplico un 1 lógico, la salida es 0. Si aquí aplico un 0 lógico, la circunferencia lo invierte. Aquí es un 1 lógico. Ojo con el detalle, es un inversor. Esta es una puerta NAND, es decir, una AND negada por el círculo que lo niega. Es decir, 0 por 0 debería ser 0, pero como lo niega, la salida es un 1. 1 por 0, la salida es 0, pero como lo niega, sería un 1. 1 por 0 es 0, la salida es un 1. Y 1 por 1 debería ser 1, pero la salida lo niega y es 0. En la NAND, cuando hablamos de NOR, es una OR negada, lo mismo que la OR negada, es decir, 1 más 1 es 1, la salida es 0 porque lo niega, 0 más 0 es 0, la salida es un 1, 0 más 1 es un 1, la salida es 0, y 1 más 0 es un 1, la salida es 0. Y finalmente vamos a una puerta XOR, que es una puerta especial en donde la salida solamente es 1 cuando uno de las entradas es un 1. Por ejemplo, si es 0, 0, la salida es 0. Si es 1, 1, la salida es 0. Si es 1, 0, una sola de las entradas es un 1, la salida es un 1. Si es 0, 1, la salida es un 1. Y finalmente, una XOR negada o OR exclusiva negada es lo inverso a esto. Es decir, 0 más 0 es 0, la salida es un 1 por la negación. 1 más 1 es 0, la salida es 1. 1 más 0 es 1, la salida es 0. 0 más 1 es 1, la salida es 0. Y así es como funcionan los dispositivos, en este caso de las puertas lógicas, que también hemos visto en un curso, en parte de un video que hice acerca de la electrónica digital de las compuertas que estoy hablando en estos momentos. Y finalmente, ya para terminar el video, tenemos los diferentes tipos de flip-flops que existen. El más común y básico es el flip-flop o latch RS en la modalidad de candado. No voy a entrar en detalles técnicos porque esto es mucho más complejo de lo que parece. Existen los tipos de flip-flop tipo D RS, que es este de acá, el símbolo es el de acá. El tipo de flip-flop tipo D, también usado. El tipo D, flip-flop tipo D con clear. Recuerden, la circunferencia o el semicírculo limpia, es decir, aplicando este pin a tierra, lo que hago es mando la salida a 0. Y finalmente tenemos el flip-flop tipo D, o tipo T, perdón, que es el más usado hoy en día en la electrónica moderna. El flip-flop tipo D, el tipo T y el tipo D son los más usados hoy en día. Entrar en detalles técnicos de los flip-flop es un mundo aparte, ya lo vamos a ver luego, pero lo importante aquí, vuelvo a repetir, es que la lógica de la programación y más aún el símbolo que les quería mostrar. Esto es parte, vuelvo a repetir, este video es parte de lo que vamos a ver luego en una semana atrás de cómo poder aprender a leer los diagramas esquemáticos. Ahora sí, vayamos a un pequeño resumen y quisiera saber qué tanto hemos aprendido de lo que les he mostrado, ¿no? Vamos a ver la prueba. Una pequeña prueba, los pequeños símbolos para prueba. Ahí tenemos una pequeña prueba y vamos a ver qué tanto hemos aprendido para terminar este video. De izquierda a derecha tenemos el primer componente,
¿Qué componente es esto? Invertido, tenemos un símbolo invertido, estamos hablando de un condensador electrolítico. Luego el segundo dispositivo es un dispositivo pasivo también, estamos hablando de una bobina con núcleo de aire. Luego el tercer dispositivo es también un condensador de paso que funciona con corriente alterna. Luego tenemos el cuarto dispositivo que es un diodo, que puede ser la función de un rectificador. Estos dos dispositivos se tratan de resistencias, ambos son símbolos de resistencias, puede ser de niclón, puede ser una resistencia de carbón, como lo hemos visto. Acá tenemos otro dispositivo electrolítico o condensador electrolítico muy idéntico a este, pero con un símbolo distinto, mientras que acá es una línea y una semiluna, aquí es una línea y una especie de corchete también invertido. Está invertido esto, ojo, el símbolo es en sentido contrario, solo que lo han puesto así para poder determinar en esta prueba. Estamos hablando de un condensador electrolítico. Luego tenemos otro diodo muy parecido a este, otro tipo de diodo, en este caso que podría tratarse también de un diodo rectificador, otro de los símbolos de un diodo. Luego tenemos el símbolo de un diodo LED con la línea hacia afuera que se ilumina, que puede ser de arsenurio de galio, rojo, verde, amarillo, azul incluso. Luego tenemos el símbolo de tierra, el clásico símbolo de tierra, que ya lo hemos visto al inicio del video. Tenemos el símbolo de las baterías, que son varias celdas en serie, o pilas en serie. Tenemos el símbolo de una fuente de eliminación de voltaje de corriente alterna, el símbolo de un interruptor o switch. Luego tenemos el símbolo de un potenciómetro con sus dos terminales, o reostato también le suelen llamar. Este es el símbolo de un reostato porque solamente estamos haciendo uso de dos pines, y el pin central que vendría a ser el pin movible, que vendría a ser el pin del cursor que se mueve de un extremo a otro. Si este cursor lo muevo a este punto, la resistencia es cero entre los extremos. En la medida que yo vaya moviendo el cursor a la mitad, tengo la mitad de la resistencia. Si esto es una resistencia de 1000 ohmios o un K, a la mitad voy a tener 500 ohmios. Y si este cursor lo muevo al extremo, voy a tener, si la resistencia es de un K, voy a tener los 1000 ohmios entre este punto y este otro punto. Antes de terminar tenemos el símbolo de un transistor BJT-NPN con sus tres terminales, colector, base y emisor, bipolar junction transistor NPN con la flecha apuntándose afuera, base tipo P, y finalmente tenemos el símbolo de un circuito integrado, aquel dispositivo que cambió el mundo de la electrónica moderna hoy en día. Muy bien, señores, hasta aquí este video. La verdad que creo que nos hemos pasado de la hora. Mi nombre es Humberto Higinio, para mí es una gran satisfacción estar semana a semana con ustedes compartiendo conocimientos. Si este video te gustó, te invito a que le des like, asimismo te invito a que me puedas seguir en las redes sociales, Twitter, Facebook, Google+, Pinterest, Instagram, obviamente aquí en mi canal de YouTube. A mí no me interesa el tiempo que pueda tomar los videos, para mí lo más importante es que ustedes puedan aprender conmigo y compartirlo, es lo más importante. Comparte mis videos si tú crees que te sirvió y son de gran ayuda para ti, pueden también serlo para otras personas. La única forma de que puedas difundir conocimiento es compartiendo. Comparte lo que sabes, comparte tus principios, tus valores y lo más importante, comparte tus conocimientos. Gracias por la atención y los espero en la siguiente semana con más videos de ciencia y tecnología. Se vienen los videos más importantes de electrónica cuando hablemos de los diodos y los materiales semiconductores en el curso, y sobre todo aún de los transistores BJT, NPN y PNP, así como de los transistores JFET y MOSFET que hemos visto en detalle aquí en este video. Gracias por la atención y los espero en la siguiente semana con más videos de ciencia y tecnología. Permiso.